Hola, buenas tardes. Vamos a hablar hoy de Emerging Market Sovereign Spreads and Country Specific Fundamentals during COVID-19. ¿Cuál fue la motivación que llevó a los autores a desarrollar ese working paper? Entonces, la motivación por parte de dichos autores nace a partir de los desafíos actuales y anteriores para los mercados emergentes. Es allí donde nace el interés de investigar hasta qué punto y en qué medida el precio del riesgo soberano de los mercados emergentes durante la pandemia del COVID-19 se basó en factores específicos y los factores globales. Asimismo, el interés se debe en parte a la importancia del tema para la formulación de políticas por parte de los países teniendo en cuenta los diferenciales soberanos, ya que estos afectan el costo de los préstamos. Teniendo en cuenta los diferenciales soberanos, debemos tener en cuenta y es importante recalcar y comprender qué factores gobiernan dichos diferenciales y entender asimismo que estos diferenciales se dividen en dos grupos. Por un lado, las características de un país como el espacio fiscal y por otro lado, el factor global, el cual puede determinar el costo de endeudamiento de un prestatario soberano. En segundo lugar, el problema de investigación. Entonces, a raíz de lo anteriormente mencionado, nace el verdadero problema de este artículo, y es que la idea de desarrollar esta investigación es que podría existir un ciclo financiero global impulsado por la política monetaria de los países del centro, afectando el crecimiento del crédito en el sistema financiero internacional. Por lo tanto, los costos de endeudamiento de los demás países. Asimismo, se debe realizar un análisis centrándose en los CDS. Recordemos que los CDS son los Credit Default Swap o las permutas de incumplimiento crediticio. Asimismo, de los países soberanos de los mercados emergentes diarios diferenciales, comparando así el impacto de los factores predominantes del mercado contra la dinámica del COVID-19 y las políticas de la Reserva Federal y las políticas fiscales de los países sobre los diferenciales soberanos. Así damos paso a la metodología. En la metodología encontramos que los autores adaptaron un enfoque econométrico dividido entre dos etapas. Entonces, la primera etapa es la etapa donde se estimaron los modelos multifactorial para los cambios en los diferenciales de los CDS. Durante este periodo comprendido, que fue en enero del 2014 a junio del 2019, pues se evidenciaron o se encontraron los factores como es uno, el regional y el global. En el regional primero se captura como las dinámicas de los CDS, de los pares de los mercados emergentes. En los globales se capturan las dinámicas de los CDS de las economías avanzadas como lo son Estados Unidos, la zona euro y Japón o Asia. En la segunda etapa encontramos que esta etapa está comprendida desde julio del 2019 a junio del 2020 y encontramos que la divergencia de marzo pues es un factor que dificulta el análisis de los datos para que sean determinantes significativos como el espacio fiscal, los choques de las subidas o las bajas del petróleo y pues las políticas tomadas por la Reserva Federal, y esto es entendido en cierto modo porque los inversionistas no evalúan tanto los riesgos como mortalidad que presentaba el COVID, sino por ejemplo como las deficiencias operativas que tenían las empresas a la hora de enfrentar digamos este problema sanitario. Y pues ahora le damos paso a los resultados de la investigación. Los resultados de esta investigación arrojaron, después del análisis de este modelo econométrico, que aunque hay una correlación del estímulo fiscal relacionado con el COVID, no tiene forma significativa. Esto quiere decir que el cambio de los valores de los CDS fueron marcados por los países de alta mortalidad que los demás países. Esto significa que los riesgos del COVID probablemente sean parcialmente responsables del aumento de los diferenciales, ya que los países con alta mortalidad experimentaron más volatilidad de sus diferenciales en comparación pues con los de baja mortalidad, y además que los países con alta mortalidad vivieron un pico mayor en marzo del 2020. Otro resultado que muestra la investigación es que siempre y cuando los anuncios de las respuestas fiscales de cada país parecen insignificantes, esto quiere decir que tanto estadísticamente como económicamente la presencia de mayores cargas de deuda externa aumentaron el riesgo percibido.
Este resultado es interesante ya que indicaría que durante el COVID los gobiernos incrementaron sus niveles de deuda externa con altos costos, pero sin embargo estos estímulos son insostenibles y los gobiernos parecen tener un pase libre para participar en el gasto y el estímulo con los inversionistas. Bueno, ya en el apartado de las conclusiones podemos ver que se utilizó dentro del estudio el enfoque econométrico de 2 etapas y se especializa en saber los cambios en los registros diarios de los diferenciales de los credit default swaps regionales y locales. Me parece importante resaltar que el modelo hace predicciones suficientemente significativas y prometedoras dentro de la muestra y también en el periodo de 2019. Sin embargo, no podemos estimar con una precisión fiable las estimaciones de los CDS entre países emergentes cuando inicia el 2020, debido a las grandes fluctuaciones que se presentaron en los diferenciales en función de la masiva incidencia de la pandemia en el ámbito fiscal. Si de alguna manera se dispararon los diferenciales en los países europeos, no nos podemos imaginar en los emergentes, por lo que sería deseable tal vez en un próximo estudio y cuando los picos de la pandemia se estabilicen junto con los factores a los que puede golpear, generar otras predicciones mejor equiparadas. Gracias por escucharnos y la atención que nos tuvieron en cuenta.